¿Cuántos quieren aprender? Bien, vamos con esta miniserie de los días viernes. 3 pasos que debo saber acerca de la salvación. Y he reducido al máximo la enseñanza que vamos a tener hoy, porque usted como hijo de Dios tiene que saber, tiene que conocer. El conocimiento nos hace invencibles. Amén. Amén. Por eso es que 3 pasos que debo saber acerca de la salvación. Y el segundo paso es: debo morir al pecado. Ya vamos a llegar a esa parte. Romanos 10 del 9 al 10, la palabra del Señor dice en Reina Valera, aparece en pantalla y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y dice la forma como es, dice el versículo 10. Porque con el corazón, pero con la boca se confiesa. Por eso es que tiene que haber, no es un convencimiento, es un convertir de la persona. Si lo siente, lo dice. Si no lo siente, no lo diga, porque muchas veces puede ser por compromiso, pero no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a establecer algo. Mire esto, por favor. Establezcamos el principio universal del reino en relación a la salvación. Efesios 2, del 8 al 9, dice de la manera siguiente: porque por gracia sois salvos. ¿Por qué es usted salvo? Por gracia. ¿Y esto depende de usted? No, es don de Dios. Y dice el versículo 9: no por obras. Y ese es el punto. Porque si dependiera de mí, entonces ahí la gente se estuviera jactando. Ah, no, yo aquí esto. No. No depende de usted. Es de nuestro Señor. Y hoy se lo voy a comprobar. Volvamos a la lámina. Y en Efesios, la palabra don viene del verbo griego dorón, que es presente. Es presente. Significa específicamente sacrificio, don, ofrenda, presente, regalo. Entonces, es un regalo de nuestro Señor que se obtuvo por medio de presentarse Él como ofrenda en sacrificio, olor fragante delante del Padre. Amén. Amén. Pero si aún le queda duda, nos vamos a Romanos 11:29. Y Romanos 11:29 dice la palabra, dice: porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, lo que Dios da, no lo quita. Amén. 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 La salvación Él la da, no la quita. Entonces, ¿qué significa dones? Volvemos, vamos a estar ahí intercambiando. Dones viene del griego charisma. Y charisma significa dádiva divina. ¿Qué significa eso? Liberación de peligro, de pasión específicamente. Es una concesión espiritual, subjetivo, calificación, religioso, objetivo, facultad milagrosa, dádiva, don. Pero no solamente aparece ahí, sino que también aparece en Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto viene de Dios. Es Él, esa es marca de Dios. Amén. Del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza. Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Tu comportamiento no hace que Dios cambie. Pero sí vamos a ver algo en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Pero Dios no sea que Dios está molesto conmigo. No, Dios no está molesto con nadie. Dios ama a la humanidad. Amén. Y se lo voy a comprobar en base a la palabra. ¿Qué es la palabra dádiva? En Santiago 1:17 viene del verbo dorema, de doremai, que es una voz media de dorón. Y dorón era lo que encontramos en Efesios. Entonces, ¿qué significa? Conceder gratuitamente, dar un regalo, un don. Entonces, aún todavía no venimos ahí con el sprint final, pero mire esto, por favor, lo que viene. Amén, hermana, Dios me le bendiga. Vea esto. La escritura es clara en que la seguridad de un verdadero hijo de Dios es mantenido por el poder de Dios.
sellado para el día de la redención, según Efesios 4:30, y de todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Oiga esto, Él no perderá ninguno. Amén. Juan 6:39. El Señor Jesucristo proclamó: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Según Juan 10:28-29. La salvación es obra de Dios, no es nuestra. Según Tito 3:5, y es su poder el que nos guarda. Entonces, viendo todo eso, se concluye que la salvación no se crea. Usted es salvo. Amén. Y es salvo Amén. porque lo confesó. Amén. No depende de su comportamiento. Si usted lo dijo de corazón, lo creyó. Usted, si hoy parte a la presencia de Dios, vaya cerrando sus ojos para acá, directo para allá. Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Así es, no tengo por qué tener duda. Ahora, hay muchos hermanos que también nos escuchan y que son de otras denominaciones y pueden decir: mire, nosotros respetamos su punto, pero nosotros que somos iglesia de reino, Amén. creemos que la salvación no se pierde en base a la palabra. Punto. Es así. Pero mire, respetamos su punto, nosotros respete el nuestro. Amén. Porque en base a la palabra, usted es salvo y es salvo. Amén. Bien. Ahora, ese es el primer paso. Usted es salvo. Amén. Pero no solo me voy a quedar con la salvación. Tengo que avanzar. Amén. Amén. Ok. Romanos 6, del 1 al 2, la palabra del Señor dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos al pecado para que la gracia abunde? Y dice el mismo, se contesta en el 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vea esto, por favor. Si soy salvo e hijo de Dios, debo morir al pecado. Amén. Ahora, vea esto, por favor. El deseo de Dios para nuestra vida es que empecemos el viaje hacia el cielo en cuanto nacemos de nuevo. Y el primer territorio que debemos abandonar es el territorio del pecado. Esto se debe a que Dios nos dio su propia justicia y autoridad. Es parte de nuestra gran salvación. Hoy en día, los hijos de Dios deben y están descubriendo que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de vencer la enfermedad, de vencer el dolor, de vencer la pobreza, de vencer los demonios y de vencer el temor. Amén. Dios nos ha dado la autoridad. Pero hay algo que pasa. Pero la pregunta es: ¿por qué no sucede? Porque hay personas que son... la gente del mundo dice: es que la vida golpea. Tú tienes que aprender cómo vivir. Y Dios te lo dice. Entonces, ¿por qué no sucede con todos? ¿Qué debo hacer? Solamente creer. Solamente creer. Es por fe. Santiago 4:7 dice esto, por favor. Mire. Santiago 4:7 dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es fácil. Me debo someter. Para someterme tengo que disciplinar la carne. Porque todo es así, todo es disciplina. Así como cuando usted tiene, por ejemplo, los hermanos que viven aquí, en todo lo que es hermano, tienen que levantarse temprano por la trabazón. Eso es una disciplina. Levantarse temprano para atravesar antes de que se haga y poder estar a tiempo. Ok, entonces, yo debo someterme a Dios. Amén. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa cuando no me someto? Vea esto. ¿Cuáles son las consecuencias del no sometimiento a Dios y hacerle caso a nuestra carne? Ya va a aparecer por ahí. ¿Cuáles son las consecuencias del no sometimiento a Dios y hacerle caso a nuestra carne? Bien, se lo dije, somos salvos, ¿sí? Amén. Pero vamos a la siguiente etapa. ¿Cómo disfrutar esa vida en victoria? Bien,
Hay 11 cosas. 11 cosas. La falta de sometimiento a Dios nos roba el gozo. Amén. Y usted ve a aquella persona que anda, pues que solo ciertas cosas le da alegría, pero en aquello hay un malestar, hay una carga, que todo le molesta, que aquí, que todo. Entonces, ahí está viendo un detalle, te están robando el gozo. 2, el pecado nos roba la confianza. Amén. 3, el pecado trae culpa porque te quieren hacer sentir lo más mínima expresión, que no vale nada, que no servís para nada, cuando Dios ya te hizo libre. Libre, amén. 4, el pecado apaga el Espíritu de Dios. Amén. Ya no sientes ese fuego de escuchar una alabanza, de buscar el rostro del Señor, de hablar de Él, de honrarle a Él. Se va aquello opacando, se va muriendo. 5, el pecado trae daño físico y agárrese, incluye algunas enfermedades. 6, el pecado causa dolor en el alma. 7, el pecado pausa las bendiciones del Señor. Porque tú eres bendito. Amén. ¿Pero por qué, pastor? El pecado abre las puertas a otros pecados, porque dice la Biblia que no solamente regresa a él, sino que va a traer a otros 7 más. Cabal. 9, el pecado rompe la comunión con Dios. ¿Se recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba jalando todo el pecado del mundo, ¿qué hizo el Padre? Se apartó. Amén. Porque no hay comunión. La luz con las tinieblas no hay comunión. Entonces, vea esto. El pecado produce temor. Cabal, fue la pregunta que el Señor le hizo a Adán. ¿Dónde estás? Ay, que escuché tu voz y tuve miedo. Y eso es terrible, que la gente vive bajo temor. Temor que le va a pasar algo, que van en la calle y sienten que lo van siguiendo. Y esa es una situación tan tremenda. Temor de que, híjole, salí hoy, pero a ver si voy a regresar. Porque piensa que el carro va a chocar, que el bus se va a ir para abajo, que va a venir hoy con la lluvia a un árbol y le va a caer. ¡No! Ese es el miedo al cual te quieren someter. Que tienes una seguridad, que cómo está la situación ahora en la economía, me van a despedir, pastor. No te van a despedir. Pero es causa del mismo temor que te va minando tu mente para que tú creas lo que no es cierto. Y por último, el pecado controla tu vida. Ya no decides tú, sino que es la misma situación quien decide en ti. Ok, entonces, primero debemos de saber esto. Debo morir. Ok, debo morir al pecado. La pregunta es ¿cómo? Tengo que saber el antecedente. Vea esto. Jesús ya pagó el precio para librarnos del dominio del pecado. Amén. Nuestro Señor ya pagó. Sí, amén. Y pagó con rédito. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó de la muerte, y lo confesamos con nuestro Señor, de acuerdo con Romanos 10, de 9 al 10, recibimos nuestra salvación. En Colosenses 1:13 dice que en cuanto recibimos nuestra salvación, somos sacados del reino de las tinieblas y somos trasladados al reino del Hijo de Dios. Eso no es algo que sucederá cuando muramos, pues ahora vivimos en ese reino. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Amén. Tienes el reino. Sí, amén. 3. Cuando naces de nuevo, la vieja naturaleza pecaminosa que estaba dentro de ti muere. Nace una nueva naturaleza creada en justicia, verdadera santidad, de modo que si alguno está en Cristo, ya es que nueva, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Bien, la vida de Dios es la sustancia de ese nuevo ser. Ahora tu naturaleza es la justicia, una posición de justicia ante Dios, no el pecado. El Espíritu Santo es el que te da esa justicia por medio del nuevo nacimiento. ¿Por qué esto es justo? La palabra lo dice. Amén. Justificado pues por la fe. Amén. Porque esa justificación te hace que te conectes con Él y te hace libre. Tu espíritu cambia de inmediato en el momento que naces de nuevo. Sin embargo, aquí ponga especial atención, porque esta es la clave de todo. Tu espíritu cambia de inmediato en el momento que naces de nuevo. Sin embargo, tu mente y tu cuerpo
no nacen de nuevo. ¡Pum! Ahí está el detalle. Por eso el Señor dice que tengo que renovar. 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 Exacto, y precisamente esa parte que tú acabas de mencionar, eso de ocuparse de la salvación, va en la parte final, en la otra, del crecimiento. Pero aquí es, ¿por qué le digo esto? Hay muchas personas que le exigen que tienen que ser perfectos. Tú no tienes que ser perfecto. Amén. Ya te hizo perfecto. Tú tienes que entregarte y saber dos cosas. ¿Tú has recibido a Cristo? Amén. Tu espíritu cambia de inmediato en el momento que naces de nuevo. Pero tu mente y tu cuerpo, no. Hay que trabajar en él. Hay que trabajar en él. Cuando alguien quiere músculos, ¿qué hace? Empieza a agarrar una rutina para sacar músculos. Tú tienes que renovar tu mente, porque si no vas a seguir pensando lo mismo. Quieres aquí, quieres allá, quieres esto, cuando Dios te ha dado un nuevo nacimiento. Tu cuerpo lo tienes que fortalecer con la palabra. Todos venimos con herencias genéticas, herencias y maldiciones generacionales. Tenemos que trabajar en ellas para deshacerlas. Entonces, tu espíritu cambia de inmediato en el momento que naces de nuevo. Sin embargo, tu mente y tu cuerpo no nacen de nuevo. Es tu responsabilidad diaria llenarte de la justicia que te fue impartida. Esto lo hace a través de la renovación de tu mente. Romanos 12:2. ¿Sabes qué te dice la vida? La vida te dice no vale nada. Y entonces viene la palabra y dice, ahí está. Salía una noticia acerca de una actriz que no saben por qué, pero se embriagó, nunca había tomado, se embriagó, agarró su carro y se fue a estrellar contra una casa, la casa estalló, se estaba calcinando, la llegaron a sacar, hoy falleció. La pregunta es, ¿qué motivó a esa mujer a hacer eso? Es una mujer que era exitosa, una mujer que tenía todo. ¿Cuál es el problema? Hay un vacío en su corazón. Pero para entender que está ese vacío, tengo que renovar mi mente, disciplinar mi cuerpo para decirle, cuerpo, no manda usted tiene que someterse a la palabra para poder ver. Si eso le hubiesen explicado a esta actriz, estaría viva. Pero, pastor, ¿por qué reaccionó así? Porque el ser humano así es. ¿O acaso tú nunca te has sentido que de repente te desanimaste? Te aburre rápido. Es la misma situación, es tu mismo cuerpo el que tiene que ser disciplinado por medio de la palabra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lee tu Biblia. Ora, dobla rodillas, dile, Señor, aquí estoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo quiero someter. Tienes que renovar tu mente. Ese cambio de mentalidad nos revela lo que Dios afirma en su palabra. Transforma toda nuestra vida, siempre y cuando creamos y obedezcamos. Y nos permite vivir en la voluntad de Dios y caminar en su bendición. Amén. Si tú eres bendito, tú eres bendito. Amén. Para ti no está el fracaso, para ti no está que veces sí, veces no, ahí voy pasándola. Amén. No, Señor. La palabra dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. En ti no tiene que estar la palabra derrota. En ti no tiene que estar la palabra no se puede. En ti no tiene que estar la palabra miedo. En ti tiene que estar soy más que vencedor en Cristo Jesús. Claro que sí. Claro que sí. Como puedes ver en Romanos 6:6 se nos enseña que cuando aprendemos esto ya no le servimos más al pecado. Porque tú empiezas a comprender y dices, o sea que no tengo que ser esclavo de esto, no. Y entonces, ¿cómo venzo cualquier situación, pastor? Declara la palabra. Declara la palabra. Declara la palabra.
Tienes que hacerlo, lo que ahí está escrito. Y entonces tú empiezas a romper la atmósfera. Amén. Porque la atmósfera que está arriba de ti te es adversa. Ahí andan los virus, las bacterias, las enfermedades, todo. Y entonces tú tienes que empezar. ¿Cómo rompes con la palabra? Amén. Y yo empiezo a declarar: Señor bendito, gracias porque los cielos están abiertos. Yo salgo de esta situación, y tú empiezas a agarrar, porque esa es una situación. Como puedes ver en Romanos 6:6 se nos enseña que cuando aprendemos esto, ya no le servimos más al pecado. Nuestro espíritu ya está muerto al pecado, pues fue recreado en justicia. Y esa justicia interior se manifiesta por fuera, cuando renuevas tu mente y actúas conforme a esa renovación. Voy finalizando. En cuanto naces de nuevo, el pecado pierde el poder que tenía sobre tu vida. Amén. Así como la muerte perdió su dominio sobre Jesús cuando Él resucitó. Amén. Por eso es que tú, oye bien esto, tú no vas a morir prematuramente. Amén. Así es, se rompe esa maldición. Porque Dios te ha dicho cuándo, cómo y dónde. Amén. Entonces tú tienes que renovar la mente y decir: Señor, aquí está la palabra, me dice cómo es, y entonces tú te cuidas. Y vas a vivir el tiempo. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que la gente comúnmente le escucha la explicación y dice: no, es que Dios lo quiso llevar. No, no es eso. No actuemos religiosamente. Simple y sencillamente, no supo la palabra. Amén. Amén. La verdad te hace libre. Amén. ¿O quiere usted que es casualidad las cosas que suceden o se dan? No es eso. Es el poder de Dios puesto en marcha. Amén. Gloria a Dios. Es el poder de Dios. La gente no cree cuando dice: pastor, ¿y cuántos muertos de COVID en su iglesia? Ninguno. Amén. Y ni va a haber. ¿Por qué? Porque creemos la palabra, que Dios venció a la muerte. Dios venció a la muerte. Amén. Gloria a Dios. Y mientras usted esté bajo esta cobertura, Sí. como tiene que, no le va a pasar. No le va a pasar. Porque la palabra es clara. En cuanto naces de nuevo, el pecado pierde el poder que tenía sobre tu vida. Así como la muerte perdió su dominio sobre Jesús cuando Él resucitó, el pecado también pierde su dominio sobre tu vida. No existe ningún pecado tan poderoso que pueda dominar a una persona que sabe que está muerta al pecado. La droga, las adicciones, el alcoholismo, los pecados sexuales, los malos hábitos, todo esto se pierde su poder de controlar a aquellos que se consideran muertos a sí mismo el pecado. Tú dices: entonces, ¿esta situación ha estado mintiendo? Sí. Y te está robando, chupando todas tus bendiciones. Entonces tú tienes que decir: ¿Cómo soy libre de esta atadura? Amén. Declara la palabra. Amén. Dios me hizo libre. Amén. Aleluya. Pastor, y mientras tanto, deja que la palabra obre. Deja que la palabra obre. No tienes por qué estar pendiente cuándo va a suceder el milagro. Eso no es tu problema. El problema es que tú tienes que entrar en la eternidad de Dios. Aleluya. Amén. Tú y yo estamos sujetos al cronos, a ese reloj. Yo tengo que terminar a 7:30, ahorita son 7:15, me quedan 15 minutos. Y hoy es día viernes 12 de agosto. Dios no está sujeto a eso. Dios vive en la eternidad. Amén. Por eso es que cuando a Lázaro se lo llevaban, el Señor decía: espérense, hombre, tranquilo, él está durmiendo. Amén. Porque el Señor ya empezó a manejar el concepto no de muerte, de vida. No, Señor, Lázaro ya murió. No, duerme. Y vamos a despertarle, a resucitarle. Entonces, mira cómo tienes que renovar tu mente. Y te voy a poner el ejemplo. Tú haces una petición a Dios, Amén. Amén. pero tú la haces en base al reloj y en base al día. Entonces, tu pensamiento carnal te hace creer que cuando Dios te viene a responder, Dios se tardó, cuando no es así. Él está en la eternidad. No hay reloj, no hay fecha. Yo solo tengo que adaptar mi mente y decir: no, Dios no se va a tardar.
Yo me tengo que olvidar de eso, descansar en el Señor, y Dios me responde y me sorprende. Amén. Y Él es tan maravilloso que cuando yo dejo mi posición humana normal y me meto en el Espíritu, entro en la dimensión de Dios y las cosas empiezan a fluir más fácil. Entonces, vea esto. Así también ustedes considérese muerto al pecado, aunque esté en la situación. Usted dice, yo estoy muerto, pero ahí está, yo estoy muerto, pero ahí está, porque el humano siempre tiene ese problema, lo señala. Cuando tú no tienes que señalar lo que ya no existe, pues sí, pero ahí está, ya no existe. Amén. Exacto. O sea, Dios me va a sorprender. Y tú lo estás declarando. Tú lo estás declarando y dices, no. Por eso es que tu mentalidad, tu visión tiene que ser diferente. Tú ya no ves a la persona con la debilidad, tú la ves como una persona en potencia luchando en el Espíritu. Amén. Una persona renovada. Entonces tú estás, y por eso es que, mira, la palabra tiene un poder tremendo. Había una hermana que cuando veía a sus hijos, a cada uno les había puesto una, dice, ahí viene el bendito del Señor. Y el hijo le quedaba viendo. Ya vamos a ver qué le pasó. Pasaba la hembra y le decía, ahí va la princesa del Señor. Y le decía, el esposo tenía cierto problema con algo y le decía, ahí va el hombre libre de toda situación. Tenía problema con la deuda. Está loca, debemos un montón. Declaró tanto la palabra. Había otra hermana que iba a la iglesia y apartaba un asiento. El esposo mujeriego, bolo, todo lo que usted quiera. Pero cada vez que tenía ahí, esa hermana apartaba el asiento y decía, aquí va a estar mi esposo. Aquí va a estar mi esposo. Los servidores la tenían por loca. Pero le decía, no se siente, aquí va a estar mi esposo. Y así pasó. Confesaba la palabra 2 años, no todo. Hasta que un día vieron una persona sentada ahí con la hermana. Y llegó el servidor y le dice, hey señor, levántese, le dice. ¿Por qué? Le dice. No, es que aquí le dice, la loca ahí cada rato está diciendo que va a venir el marido y usted. Yo soy la persona. Y la hermana se había levantado. ¿Y usted qué fue lo que hizo? Usted se sentó en el escritorio y dijo, se va a ir. Y se fue la señora. Así sucede, o sea, agarre la autoridad de Dios. Usted simplemente es el portador, quien hace todo es Él. No existe ni hombres ni mujeres que tengan poder. El poder es del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es así, es absoluto, es todo. Tú solo dilo, tú solo decláralo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. ¿Qué tengo que hacer para empezar a ver que las luces me alumbran, las nubes se despegan? Mira esto. Nos debemos arrepentir y caminar en el proceso de hacer morir al pecado. Va a pasar. Va a pasar. Sucede. Pastor, y mientras tanto, no tengas miedo. Amén. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Exacto. Yo cuando hice eso, yo le dije, Señor, ¿cuándo usted sabe? Así es. Usted solo, Señor, yo soy libre de esto. Amén. Yo soy libre de esta. Y cuando venga a sentir lo que antes lo ataba, usted lo va a aborrecer. Amén. Lo va a aborrecer porque el Espíritu Santo hace un trabajo quirúrgico tan hermoso que ni usted ni cuenta se da. Usted está durmiendo, el Espíritu está trabajando. Y le está renovando, le está limpiando, le está sellando, le está haciendo. Nos debemos arrepentir y caminar en el proceso de hacer morir al pecado. Renueva la mente junto al Espíritu, disciplina el cuerpo por medio de su palabra
te darás cuenta que pasaste de ser salvo a empezar el proceso de morir a todo aquello que te causa que tus bendiciones no lleguen como tienen que llegar. Amén. Padre, esta noche queremos orar por todos aquellos que sufren alguna debilidad. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, pedimos, Dios de poder, y declaramos que somos libres. Amén. Te pedimos perdón. Y en el nombre de Cristo Jesús, queremos vivir esa vida en abundancia. Si tú en esta noche estás sufriendo de alguna debilidad, algún problema, confiésalo con tu boca. Dilo. Yo ya soy libre. Puede ser de la deuda, de la enfermedad, puede ser libre de cualquier situación. Tú eres libre en esta noche y tú vas a ver la gloria de Dios cayendo como nunca. Gracias te damos, Señor. Bendito es su nombre de ahora y para siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.